Después de pasar un año con James, finalmente comprendí que nunca había sido más que una simple representación de la persona que él realmente amaba. Cuando su supuesta luz de luna blanca regresó del extranjero, James no dudó en echarme. Me miró con gélida indiferencia y dijo: ahora que los veo juntos, es obvio que no se parecen en nada, excepto que ambos son hombres. Ni siquiera mereces que te comparen con él. En ese instante la ilusión se hizo añicos. Me di la vuelta y me alejé, riéndome amargamente de mí mismo. Ese día, bajo el frío gélido y la nieve que caía, alguien me levantó del suelo. Solo después supe que era la intocable luz de luna blanca de James. Y cuando me abrazó, me besó suavemente y susurró contra mis labios: Lucas, ¿me mirarás solo a mí de ahora en adelante? Últimamente James se comportaba de forma extraña, siempre distraído. Había olvidado documentos importantes en casa más de una vez, y tuve que llevarlos a su oficina. Pensé que simplemente estaba sobrecargado de trabajo. Le dije que descansara, que su salud era lo más importante. No dijo mucho a cambio, solo me miró fijamente con esos ojos oscuros e indescifrables, con una leve irritación bajo la superficie. Siempre había tenido mal carácter. Lo sabía. Así que durante el último año me dediqué a cuidarlo, a ordenar su vida, a asegurarme de que todo estuviera perfecto con discreción y dedicación, solo para que se sintiera cómodo. Un día, me dijo que tenía una cena y me invitó. Parecía algo casual, solo amigos. Me sorprendió, pero acepté enseguida. Aunque llevábamos un año viviendo juntos, nunca me había presentado a sus amigos. Así que quizá esto significaba algo. Quizás por fin le importé un poco más. Estaba muy equivocada. Lo que realmente quería era destruir mi ilusión por completo. Fuimos a un bar. El lugar estaba lleno de hombres y mujeres riendo, bebiendo, gritándose mientras jugaban a juegos de beber. Instintivamente fruncí el ceño. Este tipo de gente no era lo mío. Pero no dije nada. Simplemente me senté junto a James y guardé silencio bajo las luces de neón. James me rodeó con el brazo con naturalidad. Alguien del grupo bromeó: ¿y cuál es tu relación con él? No respondió. Arqueó una ceja y se volvió hacia mí. Diles que después de unas copas, mi mente se sentía borrosa. Lo miré con la mirada perdida. Me ardían las mejillas. Estábamos saliendo. Dije en voz baja. La risa estalló a nuestro alrededor. Jaja. Ay, no, maestro Smith. Este chico sí que lo cree. ¿No te dijo que los verdaderos regresaban? Solo es un sustituto. ¿De verdad cree que ha conquistado el corazón del maestro Smith? Ni siquiera conoce su propio valor. ¿Qué? ¿Qué decían? Me daba vueltas la cabeza, intentando reconstruirlo. Intentando encontrarle sentido a esas palabras. Un sustituto. James finalmente habló. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Un sustituto. Ni siquiera eso. Solo una pequeña distracción. Eso es todo. Dicho esto, apartó el brazo y miró hacia otro lado. Como si incluso mirarme de nuevo fuera a ensuciarle los ojos. Me quedé paralizada. Fue como caer en un lago congelado. Una broma. Debía ser una broma de mal gusto. Mi cerebro, entumecido por el alcohol, no podía procesarlo. Miré a James, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, tras esa expresión vacía. Entonces, una voz masculina y burlona me susurró al oído. No estés triste, niño bonito. Si el maestro Smith no te quiere, aún nos tienes a nosotros. Te trataremos muy bien. Sentí náuseas. El asco me subía al pecho. Me levanté bruscamente y esquivé su mano. Sin dejar de mirar a James, pregunté en voz baja: ¿qué significa esto? James se sentó allí, encendió un cigarrillo y habló con voz monótona. Lucas Miller, se acabó. ¿Eres listo? No me hagas repetirlo. Sí, el humo se enroscaba alrededor de su rostro cincelado, frío, afilado y absolutamente despiadado. Ni siquiera recuerdo cómo salí del bar ni cómo llegué a casa. La villa estaba silenciosa. Vacía. Hace un año me mudé aquí a petición de James.
Empezamos a vivir juntos. En aquel entonces creía firmemente que este lugar era nuestro hogar. Todavía recuerdo aquella calle otoñal, cubierta de hojas de arce caídas. Se me acercaba con delicadeza y me decía, ¿puedo conocerte? Tan considerado, tan atento. Me cortejaba como el amante perfecto y me enamoré perdidamente. Cuando me preguntó, ¿estamos juntos?, dije que sí sin dudarlo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que he sido una estúpida. Había señales todo el tiempo. A James le encantaba elegirme ropa. Casi todo lo que usé ese año me lo compró él. Siempre me llevaba a ese restaurante aunque no me gustaba la comida. Cada vez que traía a casa alguna cosita bonita, fruncía el ceño y me decía que me deshiciera de ella. Pensé que era solo su preferencia, pero ahora veo que no. Era la de otra persona. Yo no era su novio. Era la sombra de alguien más. Respiré hondo. Sentía un frío que nunca se disiparía en el pecho. James no volvió a casa esa noche. Me quedé acurrucada en el sofá, sin saber ni siquiera cuándo me quedé dormida. Cuando desperté a la mañana siguiente seguía allí, dolorida y seca. Todo a mi alrededor parecía igual, pero él seguía sin regresar. Me froté las sienes doloridas, me lavé y me preparé un desayuno sencillo. Mientras comía sola, empecé a pensar en algo. Él mismo lo había dicho, se acabó. Y yo sabía que James nunca bromeaba con estas cosas. Lo decía en serio. Por lo que había oído en el bar, pude reconstruirlo todo. Su blanca luz de luna había vuelto. Y yo también. Este sustituto ya no era necesario. No me oponía a la ruptura. De hecho, me daban náuseas solo de pensar en él. Solo quería cortar lazos e irme. Pero aún había cosas que no entendía. Después de un año de sincera devoción, liderar así con el rabo entre las piernas me parecía patético. No. Antes de irme necesitaba hablar con él. Ya lo decidí. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje. Hablemos. Te espero en la villa. No respondió durante un buen rato. Cuando por fin lo hizo fue solo una palabra. Bueno, esperé. Durante 3 días completos. Cuando por fin lo volví a ver, ya anochecía el tercer día. Se veía bien. Feliz. Incluso. Probablemente porque su amada regresaría pronto. Me miró con una ceja levantada. ¿Sigues aquí? Respiré hondo y fui directo al grano. James, cuando te acercaste a mí por primera vez, ¿de verdad fue solo porque me parecía a otra persona? ¿Tenemos que darle vueltas a esto? Lucas Miller, dijo con desdén. ¿No te he dado suficiente? Lo miré fijamente. Inexpresiva. Creí que teníamos una relación de verdad. Pero para ti. Solo era una distracción, ¿no? Así me llamaste. Esa noche sí. Se encogió de hombros. No lo recuerdo. Probablemente. Se acercó y se dejó caer en el sofá, con aspecto completamente indiferente. ¿Quién lo hubiera dicho? Hace apenas unos días, el mismo hombre me abrazaba con ternura, susurrándome palabras de consuelo al oído. Solté una risa burlona. Debió ser agotador. Actuar durante todo un año, ¿no? Mi sarcasmo pareció tocar la fibra sensible. La expresión de James finalmente cambió. Su rostro se ensombreció. Su voz se volvió aguda. Lucas, no seas desagradecido. Sí, me acerqué a ti porque te parecías un poco a Jacob. Si no, ¿de verdad crees que me interesaría a alguien como tú? Ahora que lo veo claro. Aparte de que ambos son hombres, no tienen nada en común. Jacob era audaz. Deslumbrante, tenía orgullo. ¿Y tú? Eres aburrido. Mediocre. Aburrido. Era mejor que tú en todo. Ni siquiera mereces que te comparen con él. Sus palabras destilaban desprecio. Arrogante y cruel. No quedaba rastro del hombre que me abrazaba con tanta ternura. Me quedé allí en shock. ¿Por qué no había visto su horrible rostro antes? Este era el hombre que me importaba, al que amé durante un año entero.
Dios, fui tan tonta. Me tragué las ganas de darle un puñetazo en la cara. En vez de eso, le sonreí con desprecio. Eres un completo cabrón, James. Asqueroso hasta la médula. En ese momento se levantó del sofá de golpe. Estaba furioso, como si estuviera a punto de golpearme. Fuera de mi casa. Ahora. Su voz era fría y firme. Era invierno, ya muy avanzado. Los copos de nieve caían afuera en densas y silenciosas ráfagas. Y aún así no dudó en echarme a la noche. Sin calor. Sin vacilación. No me importa. Me parece bien. De todas formas, este lugar ya me daba asco. Subí a empacar. La mayoría de mis cosas las había comprado James Clothes, artículos de tocador. Las pequeñas comodidades cotidianas que antes me parecían tiernas. Pero ahora me di cuenta de que todo era mentira. Una ilusión construida sobre las preferencias de alguien más. Él solo había intentado recrear a Jacob. Me llevé solo lo que había comprado. Un año entero juntos, y me fui con una sola maleta. Gracias a Dios no toqué lo que me dio. Todo seguía intacto en mi cuenta bancaria. Tenía mi propio trabajo. No era un canario enjaulado que vivía a costa de él. Siempre había sido bastante hogareño, así que me quedé en casa y trabajé como ilustrador freelance. Recibía encargos de vez en cuando. Lo suficiente para mantenerme y vivir decentemente. Cuando bajé, James seguía sentado en el sofá, con el rostro enfurecido. Aunque solo Dios sabe por qué estaba furioso. Pasé junto a él y dejé la tarjeta sobre la mesa. No toqué ni un centavo. La contraseña sigue siendo la misma. No dijo nada. Mientras arrastraba mi maleta hacia la puerta, por fin habló en voz baja y fría. ¿Estás seguro de esto? De ahora en adelante no volverás a recibir nada de mí. Ni siquiera miré atrás. No hace falta. Digamos que les di de comer a los perros el año pasado. Me encantaría que me dijera algo sucio. Puse los ojos en blanco y salí de Bluestone Villa sin voltear la cabeza. Hacía un frío glacial. Bluestone Villa estaba en un barrio adinerado y apartado. Si quería parar un taxi, primero tenía que caminar un buen trecho. No había ni un alma a la vista. El viento aullaba por las calles vacías, cortante y cortante. La nieve y el aguanieve me azotaban la cara. El frío me calaba hasta los huesos. No podía dejar de tiritar. Busqué mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Casi las 10 de la noche. Con este tiempo a estas horas ni siquiera encontraría un taxi. El resfriado de haber dormido en el sofá días atrás me había dejado con fiebre persistente. La cabeza me palpitaba con cada paso. Las piernas me pesaban cada vez más. Me agaché intentando estabilizarme, intentando recuperar el aliento. En ese momento, un haz de luz iluminó la nieve. Era un coche de lujo, elegante y caro. Retrocedí para asegurarme de no bloquear la carretera. Para mi sorpresa, el coche se detuvo justo delante. Un hombre bajó. Era alto y delgado, y su largo abrigo negro acentuaba su elegante figura. Caminó hacia mí tranquilo y pausado. Levanté la vista aturdido y vislumbré su rostro frío pero sorprendentemente atractivo. Entonces habló disfrazado de muñeco de nieve. Perdón, dije débilmente. ¿Te estorbo? Intenté ponerme de pie. Me mareé de nuevo y me tambaleé ligeramente mientras intentaba estabilizarme. Me sacaba al menos media cabeza. No, respondió con el ceño ligeramente fruncido. No estaba seguro de si era la escena de un crimen. Parpadeé. ¿Qué? ¿Qué le pasaba a este tipo con su extraño sentido del humor? Pasó una ráfaga de viento. Me estremecí violentamente. Estoy bien. Me voy ahora. Murmuré dándome la vuelta. Pero su voz profunda y magnética volvió a oírse detrás de mí. No te ves bien. Necesitas ayuda antes de que pueda terminar. El mundo se inclinó. Mis rodillas se doblaron. Un brazo fuerte me agarró justo a tiempo y caí sobre un pecho duro y frío. Una mano me sujetó el brazo, la otra me sostuvo la cintura.
En un instante quedé firmemente acunada en sus brazos. El calor de su cuerpo se filtraba a través del fino contacto, disipando un poco el frío. Nuestras miradas se cruzaron. Dios mío, esa cara. Devastadoramente hermosa. Recuperé el sentido y murmuré apresuradamente, gracias. Apenas puedes caminar. 2 pasos más y te habrías desmayado, dijo con tono indiferente. ¿Quieres ir a un hospital? Yo conduzco. Retrocedí un paso y finalmente me soltó. Todavía mareado. Todavía con frío. Tras dudarlo un momento, asentí. ¿Podrías dejarme en un hotel cercano? Te lo agradecería mucho. Yo pago. Arqueó una ceja. Parezco un chofer. A pesar del sarcasmo, se hizo a un lado para que subiera al coche. Lo seguí. Pero justo cuando estaba a punto de subir, la bolsa que llevaba se me resbaló de la mano. Mi cuaderno de bocetos se derramó sobre el pavimento nevado. Un momento. Me agaché para recogerlos. El hombre se giró y bajó la mirada. Entrecerró los ojos bruscamente al ver los dibujos. Me dio un vuelco el corazón. ¿Cuál fue esa reacción? No era ningún genio artístico, pero mi trabajo no era tan malo, no era tan impactante. ¿Estaba impresionado? Divertido con la idea, reí quedamente y seguí recogiendo las páginas. ¿Tú dibujaste esto?, preguntó. Asentí. Se agachó a mi lado para ayudarme. Lo miré, pero no lo detuve. Recogimos los bocetos en silencio. A pesar de su extraña forma de hablar, fue sorprendentemente amable. Cuando nos pusimos de pie de nuevo, su rostro permaneció tan sereno y estoico como antes. Pero algo brilló en sus ojos. ¿Era nerviosismo? Tosió suavemente, torpemente al hablar. Oye, hermano, mi casa está cerca. Hace calor. ¿Quieres venir? ¿Qué? ¿De dónde salió esta repentina cortesía? Parpadeé, completamente desconcertada por su cambio de tono. Súbete al coche, dijo, ignorando mi confusión. Me acompañó al asiento delantero como si no fuera para tanto y luego metió la maleta en el maletero. El coche estaba caliente. Me relajé poco a poco, descongelándome del frío. La somnolencia me invadió sin darme cuenta. Medio dormido, medio congelado, me llevaron en la noche, directo a la casa de un desconocido. Con solo mirar el lugar, el coche, la decoración, era obvio. Estaba forrado. Así que al menos podía tacharme de la lista de estafadores. Aún así, traer a un completo desconocido a casa en la primera cita fue una osadía. Seguí al hombre que tiraba de mi maleta, pensando precisamente eso. Gracias, me encargo yo desde aquí, dije al entrar. Quise agarrar mi maleta, pero me esquivó con un firme movimiento de cabeza. Siéntate. Los enfermos no deberían levantar cosas. Su tono no admitía discusión. Me di por vencido y me senté con cautela en el sofá, observando en silencio mi entorno. El interior tenía el mismo minimalismo en tonos fríos que la piedra azul moderna, sobrio, pero innegablemente lujoso. ¿Estás enfermo? Su voz grave rompió el silencio. Sí, respondí sin pensar. 2 minutos después, regresó con un vaso de agua tibia y una medicina. Toma, tómala. No me sentía lo suficientemente bien como para negarme. Tomé la medicina obedientemente. Gracias, dije mirándolo. ¿Cómo te llamas? Andrew Johnson. Sonreí cortésmente. Soy Lucas. Me miró con sus ojos oscuros, insondables. Tras una pausa, preguntó con cautela, ¿eres Big Lucas? Abrí los ojos un poco. Big Lucas era el nombre que usaba en todas mis redes sociales, Weibo, Twitter, en todas partes. Como ilustrador, llevo años compartiendo mi trabajo en línea. Tenía bastantes seguidores. ¿Me habría reconocido por mis bocetos de antes? Lo miré fijamente un momento antes de preguntarle, ¿me conoces? Sus rasgos afilados parecieron suavizarse un poco. Asintió con un leve murmullo de confirmación. Entonces frunció el ceño ligeramente. ¿Qué hacías vagando por las calles de noche con este tiempo y una maleta? Su tono denotaba desaprobación. ¿Y si alguien intentara robarte?
Sus palabras le recordaron a James al instante. Bajé la mirada y apreté con más fuerza la taza caliente. Mi compañero de piso me echó. Compañero de piso. El tono de Andrew se volvió más frío y brusco. ¡Qué imbécil! Sonreí levemente. No es mala elección de palabras. Gracias de nuevo por dejarme pasar la noche. Saldré mañana. Emitió un tarareo evasivo y no insistió. Dormí increíblemente bien en casa de Andrew. Cuando me desperté al día siguiente, ya eran las 10 de la mañana. Salté de la cama y bajé corriendo las escaleras. Andrew estaba sentado a la mesa del comedor, revisando su teléfono. Levantó la vista y miró hacia atrás. ¿Qué prisa? ¿Algo te persigue? No exactamente, dije avergonzado. Perdona que me haya quedado dormido. Asintió como si acabara de darse cuenta de algo. ¿Llegas tarde al trabajo? No, soy freelance. Suspiré para mis adentros. ¿Por qué siempre sentía que nuestras conversaciones no eran coherentes? Vamos, come, dijo con naturalidad. Y así desayunamos en un silencio cómodo y agradable. Sinceramente me sentí un poco incómodo estando aquí después de conocerlo menos de 24 horas. Después de comer, le pedí su información de contacto. Le di las gracias de nuevo y le dije que pienso buscar un piso para alquilar. Me añadió en, ¿qué te parece esto? Busco un compañero de piso con horario regular, temperamento afable, tranquilo, buen comunicador, de 18 años, con abdominales marcados y un poco guapo. Mantuvo la cara seria. Es sobre todo que el apartamento es barato y bonito, añadió. Parpadeo, y ese compañero de piso sería yo. Y así sin más encontré un nuevo lugar para vivir sin siquiera intentarlo. Como dijo, el apartamento era espacioso, limpio y con varias habitaciones disponibles. El alquiler era bajo pero la calidad era alta. Sinceramente fue una ganga. Dudé solo un momento cuando supe que estaba en el mismo barrio que James. Pero Andrew simplemente dijo, tengo muchas propiedades. Si esta no funciona, buscaremos otra. Lo pensé y me di cuenta de que era muy hogareña. Incluso cuando vivía en Bluestone Villa, apenas salía de casa. James siempre estaba ocupado entrando y saliendo a horas intempestivas. Casi nunca nos veíamos. Incluso si me quedaba aquí, las probabilidades de encontrarlo eran escasas. Y sinceramente si nos encontrábamos no tenía nada que temer. Él era el que tenía el problema, no yo. Así que eso era todo. Firmé el contrato de arrendamiento con un gran descuento y me convertí oficialmente en compañera de piso de Andrew. A los pocos días me había adaptado por completo. Andrew, mi casero y compañero de piso, resultó ser una persona atenta y considerada. Siempre que salía temprano para el trabajo me dejaba el desayuno. Por lo que entendí, era el director ejecutivo de una empresa de videojuegos. El horario de trabajo era de 9 a 5, bastante regular, y cenábamos juntos casi todas las noches. A veces cocinaba él, a veces lo hacía yo, y a veces pedíamos comida para llevar. Sospeché que era fan mío. Había mencionado que reconocía mi alias en línea, y me había dado un precio de alquiler muy generoso. Pero nunca volvió a mencionarlo. Así que tampoco le recriminé nada. Un día abrí el refrigerador para ver qué comer, y lo encontré casi vacío. Le escribí inmediatamente, hermano Andrew, se nos acabó la comida. ¿De verdad? ¿Qué quieres comer? Voy a comprar algo después del trabajo. Pensé un rato, dándole vueltas como siempre. Finalmente respondí, te acompaño. ¿Qué centro comercial está más cerca de tu oficina? Nos vemos allí después del trabajo. Plan resuelto. Pero Andrew terminó llegando temprano a casa. Estaba recostada en el sofá viendo la tele cuando se abrió la puerta y él entró helado. En cuanto me vio, su mirada se suavizó un poco. Incluso sonrió. ¿Volviste temprano?, pregunté sorprendido. Solo me estoy cambiando de ropa, respondió con naturalidad. Vamos a salir juntos. No tenía ni idea del frío que hacía fuera, después de haber estado en casa todo el día. Me puse un abrigo largo y estaba a punto de irme cuando Andrew me llevó de vuelta a mi habitación y me hizo ponerme una chaqueta de plumas y una bufanda.
Para cuando estuvimos listos, había pasado casi una hora. En el lujoso coche de Andrew nos dirigimos a la tienda. El supermercado, solo para socios, era enorme y estaba bien surtido. Empujamos un carrito y recorrimos el pasillo lentamente eligiendo los ingredientes. La gente se giraba constantemente para mirarnos. No estaba seguro de si era porque hoy tenía buen aspecto. Entonces miré a Andrew a mi lado. Sí, probablemente era él. Oye, hermano Andrew, pregunté. ¿Tienes alguna restricción alimenticia? Pensó un segundo. En realidad no. Luego añadió, solo que no como cilantro, cebolla, jengibre, tubérculos, hígado ni piel. Se quedó callado y me miró. Le di una mirada que decía claramente, ¿a eso le llamas no ser quisquilloso? Pareció darse cuenta de la contradicción, tosió levemente e intentó guardar las apariencias. Bueno, de acuerdo. Pero en general, soy fácil de alimentar. Ajá. ¿Por qué me lo dice? ¿Estaba insinuando que debería prepararle la cena? Pensando en lo bien que me había tratado últimamente y en lo cansado que seguramente estaría después del trabajo cada día, tal vez prepararle la cena no era tan mala idea. No respondí. Seguimos caminando, cada uno absorto en sus pensamientos. Después de comprar, me quedé junto a la acera esperando mientras Andrew iba a buscar el coche. De repente alguien gritó detrás de mí. Lucas, me giré y vi a un hombre acercándose a poca distancia. Vestía ropa llamativa, tenía el cuerpo hinchado, la piel grasosa y ojeras. Cuando me vio mirar atrás, me dedicó una sonrisa lasciva y repugnante. ¿Eres tú? Te fuiste con tanta prisa la última vez que olvidé pedirte tu número. Fruncí el ceño intentando recordarlo. Era uno de esos tipos en el bar con James. Uno de los que se habían burlado de mí. No dije nada, pero él seguía hablando sin parar. No lo hacía. Bueno, ahora que te has ido, maestro Smith, ¿eh? ¿Por qué no vienes conmigo? Me aseguraré de que estés bien cuidado. La lujuria en sus ojos era desvergonzada, evidente como el agua. Disgustada, retrocedí unos pasos. No me hables. Tu hedor me está dando asco. De verdad, podía olerlo a varios metros de distancia. Frunció el ceño con el rostro contorsionado por la ira. ¿Por qué demonios finges? Solo eres un juguete callejero. No te hagas el arrogante conmigo. Se abalanzó hacia mí intentando agarrarme. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento me pasó como un rayo. Al segundo siguiente el hombre salió volando con un fuerte golpe y aterrizó boca abajo en la nieve. Deseo morir. Giré la cabeza y vi a Andrew de pie a mi lado. Su rostro era como un bloque de hielo, su voz aún más fría. ¿No sabes la clase de basura que eres? ¿Crees que alguien como tú puede coquetear con él? Hijo de puta. ¿Sabes quién soy? El hombre en el suelo gritó mientras trepaba, pero la nieve estaba resbaladiza, y al incorporarse y ver la cara de Andrew, todo su cuerpo se congeló. Luego se desplomó temblando. Maestro Johnson, ahí sí que me conoce. Andrew se burló. Entonces estás jodido. Todavía me maravillaba la facilidad con la que Andrew lo había tratado. Cuando su voz me hizo volver. ¿Estás bien? Reaccioné y asentí. Andrew extendió la mano, me ajustó la bufanda alrededor del cuello y la frialdad de su rostro desapareció al instante. Vámonos a casa. De acuerdo. De vuelta volvía a caer nieve blanda por la ventana. Me giré para mirar hacia afuera, absorto en mis pensamientos. Entonces Andrew dijo, Lucas, desde que supimos que era 2 años mayor que yo, empezamos a llamarnos en broma de hermano Andrew y Lucas. Me giré hacia él. ¿Qué pasa? Parecía serio, genuinamente preocupado. Cuando estás solo, tienes que cuidarte. ¿Me oyes? No puedo evitarlo, eres guapo. Eso trae problemas. Si vuelve a ocurrir algo así, llámame. Inmediatamente arqueé una ceja, ligeramente ofendida. Por favor. Me ganaste. Podría haberle pateado el trasero también. Claro, dijo sonriendo. La próxima vez intenta romperle los huesos. Yo te apoyo.
¿Por qué sonaba tan indulgente? Volví a la ventana. Sentía un ligero calor en las mejillas. Últimamente la vida había sido tranquila y plena. Excepto que ocurrió una pequeña sorpresa. James me envió un mensaje. 2 veces. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Ven a verme. Aún tienes oportunidad de recuperar ese coche. Olvidé bloquear su número. Fue culpa mía. Sin dudarlo, lo añadí a mi lista negra. Me di cuenta de que hacía tiempo que no transmitía, así que abrí Billebly y comencé una sesión en vivo. Efectivamente, mi guardián silencioso apareció poco después. Entró en la transmisión y envió de inmediato 2 regalos caros. La pantalla se llenó de efectos brillantes y rápidamente dije, gracias, gran guardián. Muchas gracias. Llevaba más de 6 meses viendo mis transmisiones. Al parecer vivía en el extranjero. Una vez dijo que, debido a la diferencia horaria, escuchaba mi voz todas las noches al dormirse. Mis transmisiones consistían principalmente en dibujar y explicar técnicas. Pero para él, yo era una especie de ASMR relajante para la hora de dormir. Era generoso y siempre estaba en lo más alto de mi lista de regalos. No hablaba mucho, solo se unía discretamente, se quedaba toda la sesión y se iba sin rechistar. Cuando comentaba, solía ser para defenderme de los trolls que me acusaban de calcar o falsificar mi trabajo. Debe ser cosa de ricos, riqueza y tranquilidad. Un día, Andrew me envió un mensaje. Hoy hace 1 grado más de calor. ¿Quieres celebrar con un hot pot? Ya había perdido la cuenta de cuántas excusas ridículas se le habían ocurrido últimamente para invitarme a comer. Sonreí y le respondí, claro. Acababa de abrir este restaurante de hot pot. La decoración era sofisticada y elegante y los precios eran altísimos. Pero los ingredientes eran de primera calidad y el servicio, decente, valía la pena probarlo. No había nada mejor que comida caliente y humeante en una gélida noche de invierno. Andrew cocinó la carne y la puso en mi plato. La mojé en salsa y me la metí en la boca. Delicioso. Me siguió dando de comer hasta que se acabó todo el plato de carne. Levanté la vista a punto de decirle, oye, deberías comer para no solo alimentarme. Cuando vi a alguien detrás de él, una figura que reconocí. Hice una pausa, aparté la mirada rápidamente y seguí comiendo. Lucas, con una voz fría, me llamó de repente desde arriba. ¿Quién te dio las agallas para bloquearme? Levanté la vista. James estaba de pie justo detrás de Andrew mirándome fijamente. No dije nada. Su mirada se posó en Andrew y su tono se volvió aún más gélido. Vaya, vaya. ¿Te has ido tan rápido? ¿Quién es el nuevo, tu próximo sugar daddy? ¿Quién dejó entrar al perro callejero? Una nueva voz lo interrumpió. Andrew dejó los palillos, se recostó en la silla e inclinó la cabeza perezosamente para mirar a James. Este lugar de ollas calientes ahora admite animales. ¿Qué dijiste? James empezó a reaccionar bruscamente, pero de repente se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en el rostro de Andrew. La furia lo abandonó al instante. Su voz tembló. Jacob. ¿Qué haces aquí? Espera, ¿qué? Jacob. Era Andrew. James estaba ciego o algo así. Pero su comportamiento había cambiado por completo. Había desaparecido la fría arrogancia. Ahora sonaba amable, casi suplicante. Jacob, llevo tanto tiempo intentando contactarte. ¿Cambiaste tu número? Andrew chasqueó la lengua con impaciencia, con el rostro lleno de desdén. Me cambié el nombre hace años. Deja de fingir que somos cercanos. Abrí los ojos de par en par. No lo negó. Así que Andrew era Jacob Johnson. La supuesta luz de luna blanca de James. Todavía me estaba recuperando de la revelación cuando James, ajeno al evidente disgusto de Andrew, siguió hablando con una sonrisa forzada. Lo oí. Es que hace siglos que no nos vemos. ¿Qué te parece si comemos juntos algún día? Andrew ni siquiera pestañeó. No somos muy cercanos. Piérdete. James intentó decir algo más. Pero Andrew lo interrumpió y llamó al camarero. Hola.
Sí, hay un hombre con problemas mentales que interrumpe nuestra comida. El restaurante quedó en silencio. Algunas cabezas se giraron. La cara de James se puso de un rojo horrible. Pero para mi sorpresa se contuvo y no explotó. Me impresionó de verdad. No creía que tuviera la fuerza para ello. Aún así, al irse, me lanzó una mirada tan furiosa que parecía que sus ojos iban a prenderse fuego. Sí. Definitivamente una locura. Me quedé allí sentado, atónito y en silencio. Al verlo salir furioso, se quedó igualmente atónito. Miró a Andrew. Pero Andrew estaba tan tranquilo como siempre. Tomó otro trozo de carne y lo dejó caer en mi plato. Sigue comiendo. Andrew no parecía tener ganas de hablar de ello. Así que contuve mi curiosidad y seguí saboreando mi estofado. No fue hasta que volvimos al coche que pregunté con vacilación, hermano Andrew. ¿Tu nombre original era Jacob Johnson? Él asintió. Sí. No intentaba ocultarlo. Simplemente no pensé que valiera la pena mencionar algo tan trivial. Negué con la cabeza para indicar que no me importaba. Luego pregunté. ¿Así que conocías a James de antes, James? Ese lunático de antes. Andrew frunció el ceño y pensó un momento. Me lo encontré un par de veces en fiestas antes de irme al extranjero. Solo recuerdo. Hizo una pausa. Luego añadió con evidente disgusto. Siempre se daba aires. Su antipatía por James era tan genuina que casi me hizo estallar de risa. Si James descubriera que la blanca luz de la luna que anhelaba lo odiaba a muerte, ¿no lo mataría? Entonces otra pregunta me vino a la mente. Hermano Andrew, ¿crees que nos parecemos? No pude evitar mirarlo de reojo. Aparte de los rasgos faciales básicos. Ojos. Nariz. Boca. Cejas. Realmente no pude ver ningún parecido. Parecía sorprendido por la pregunta. Después de una pausa. Él tartamudeó. Bueno. La gente dice que cuanto más tiempo permanecen juntas dos personas, más. Cuanto más se parecen, más vibras de pareja. Ya sabes. Me miró y añadió, probablemente estemos a salvo. No llevamos tanto tiempo viviendo juntos. ¿Quién dijo eso? Y aún así. Su última frase, de alguna manera, contenía un rastro de arrepentimiento. Después de ordenar mis pensamientos por un momento. Le conté brevemente todo sobre mí. Y sobre James, incluyendo todo lo de la luz de luna blanca. Y la situación del sustituto. Ya que de ahora en adelante pasaría bastante tiempo con Andrew, no quería que esto se convirtiera en una fuente de malentendidos o conflictos entre nosotros. ¿Es el compañero de piso que te echó en medio de una noche gélida? Preguntó Andrew visiblemente disgustado. Asentí. Sí. ¡Qué lunático! Murmuró. Sus ojos llenos de asco. ¡Qué basura! Ni lo vuelvas a mirar. Así que la supuesta luz de luna blanca de Andrew James no le era nada familiar. De hecho, lo despreciaba por completo. Eso significaba que ahora estábamos del mismo lado. Tras un breve silencio, Andrew dudó. Entonces preguntó, ¿así que te gustan los chicos? Me quedé un poco desconcertado y lo miré. Sí. ¿Te molesta? Para nada. Respondió de inmediato con demasiado entusiasmo. Ni un poquito. Con el rabillo del ojo vi su sonrisa. Incluso parecía feliz. ¿Qué motivos hay para estar feliz? Los días transcurrieron como siempre. Me quedé en casa la mayor parte del tiempo. Dibujando y transmitiendo en vivo. De vez en cuando. Salía a comer con Andrew. Mirando hacia atrás. La vida ahora era 1000 veces mejor que cuando vivía en ese horrible lugar de Malden. Lo único que me arruinó el ánimo por un momento fue un mensaje de un número desconocido. Lucas. ¿Qué intentas hacer? No creas que escabullirte de Jacob a mis espaldas cambiará nada. Deja de pensar lo que sea que estés pensando. Si descubro que le has hecho daño, no te dejaré escapar. Definitivamente, James.
Nadie más podría caer en esa ilusión. Me hizo reír a carcajadas. ¿Entonces se cree que está protagonizando un drama? Le respondí con un solo mensaje. Se nota que has perdido la cabeza. Si empeora, ve a un psiquiatra. Luego bloqueé el número. Después de pasar más tiempo con Andrew, lo encontré cada vez más perfecto como compañero de piso. Incluso mientras trabajaba, se preocupaba por ese hogareño que había dejado atrás. A menudo me enviaba mensajes a lo largo del día, preguntándome si necesitaba algo antes de salir del trabajo y me lo traía. Por la noche cocinaba platos diferentes cada vez. De vez en cuando salíamos a probar nuevos restaurantes juntos, y para entonces, prácticamente habíamos recorrido toda la ciudad comiendo. También me volví un poco descarada, pidiéndole constantemente que me trajera esto o aquello. Aún así, creía en el intercambio justo. Siempre que salía durante el día, también le compraba regalitos. Todo iba genial, salvo por un pequeño detalle. Tenía la costumbre de presumir delante de mí. Ese día, cuando lo vi andar sin camiseta por enésima vez, por fin me quebré. ¿No tienes frío?, le pregunté. La verdad es que no. Respondió con calma. La calefacción está encendida. Ese no es el punto. El punto es que me estás volviendo loco. ¿Cómo puede alguien con un cuerpo así andar delante de mí todo el día sin esperar consecuencias? Respiré hondo, lista para asustarlo un poco. Para que lo sepas, me gustan los hombres. Para mi sorpresa, su sonrisa se ensanchó aún más, sus ojos prácticamente brillaban. Eso significa que te gusto. Sus palabras me sonrojaron y tartamudeé, incapaz de responder. Finalmente solté una débil protesta, ten un poco de respeto por mí mismo como hombre, y corrí a mi habitación. Mientras me acurrucaba bajo las sábanas para refrescarme, apareció un mensaje en mi teléfono. Era de Andrew. ¿Qué parte de eso era una falta de respeto? No estaba presumiendo delante de nadie más. Me ardía aún más la cara. Ambos fingimos que no había pasado nada y no volvimos a mencionarlo. Un día Andrew me preguntó de repente si estaba libre y quería colaborar en un proyecto. Conozco tus habilidades. Son justo lo que este proyecto necesita. Lo pensé. De todas formas, terminaría mis borradores en unos días. Así que asentí. Claro. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué te parecería unirte a nuestra empresa? Le prometí que el salario y las prestaciones lo justificarían. Dudé. Pasaríamos más tiempo juntos. O sea, trabajaríamos juntos. Tendrías tu propia oficina, por supuesto. Desde ese día, Andrew empezó a sobornarme en secreto. Una semana después me uní oficialmente a Universal Games. Aunque mi lugar de trabajo había cambiado, la carga de trabajo no había aumentado. El ambiente laboral era genial y todos mis compañeros eran muy amables. Me adapté rápidamente. Lo mejor de todo fue que pude compartir coche con Andrew para volver a casa después del trabajo, una auténtica felicidad. Lucas, hora de irme. Levanté la vista y vi a Andrew apoyado en la puerta. Bajo la cálida luz, la dulzura en su mirada era inconfundible. Me quedé paralizado un segundo, luego guardé rápidamente mis archivos y apagué la computadora. Ya voy. Después de recoger mis cosas, caminé con Andrew hasta el estacionamiento. Ya era tarde. Ambos habíamos trabajado horas extra. Me giré para mirarlo. Su rostro mostraba claramente signos de agotamiento. ¿Cansado? Le pregunté si debería descansar cuando lleguemos a casa. Pidamos comida para llevar esta noche. Has trabajado duro. Tú también has trabajado duro. Respondió con una suave sonrisa. Esto no durará mucho. Mientras hablaba, extendió la mano para alborotarme el pelo, una costumbre que le había cogido mucho cariño últimamente. Al ver lo cansado que se veía, hice un puchero, pero no lo esquivé. Lo interpretó como un abrazo de aliento. Lucas, ¿me das un abrazo reconfortante? Antes de que pudiera decir nada, se inclinó y me abrazó. Su familiar y fresco aroma me envolvió, extendiéndose por todo mi cuerpo. Con la nariz hundida en su pecho, me quedé allí aturdida, sin saber si el latido acelerado que sentía era suyo o mío.
Me abrazó durante un largo rato, tanto que fui la primera en recobrar el sentido. Está bien, está bien. Vámonos a casa, le dije. Vámonos a casa. Justo cuando me aparté un poco lista para soltarme de su abrazo, vi de repente a James detrás de él. Él también me vio. Tras quedarse paralizado un segundo, gritó, ¿quién eres? Suelta a Lucas. Se abalanzó sobre él con la ira reflejada en el rostro. Pero en cuanto Andrew se giró para mirarlo, James se detuvo en seco. Su expresión se retorció de sorpresa, incredulidad y algo indescifrable cruzó su rostro. Espera, Lucas, lo soltaste. Mientras tanto, eso fue rápido. Universal no te da la bienvenida. Vete, dijo Andrew con frialdad, soltándome por fin. Pero al instante siguiente volvió a tomarme la mano. James estaba furioso, pero al enfrentarse a Andrew, no se atrevió a atacar. Reprimió su ira y dijo, Jacob, no pasó nada entre él y yo. Ni siquiera lo toqué. Andrew arqueó una ceja. ¿Quieres decir que no lo engañaste hasta el final? James insistió. No tienes que degradarte solo para fastidiarme, estando con alguien tan manipulador. Andrew y yo, ambos, Andrew respiró hondo, me apretó la mano con más fuerza, se inclinó y me susurró, eres como si no hubiera nadie más. ¿No te recuerda esto a lo que leímos el otro día en ese libro? ¿Cómo se llamaba? Trastorno narcisista de la personalidad. Asentí. De verdad que encaja. Jacob, te explicaré el malentendido entre nosotros. James seguía hablando. No te creas todo lo que dice Lucas. Últimamente he intentado visitarte en el trabajo, pero seguridad siempre me detiene en la puerta. Me lanzó una mirada feroz, como si fuera el jefe de seguridad. Andrew lo interrumpió. ¿Cuántas veces tengo que decir que ya no me llamo Jacob? Ya lo entiendo. Y fui yo quien les dijo que no te dejaran entrar. Universal no es un parque público que admita perros callejeros. Y otra cosa, estoy persiguiendo a alguien. ¿No te diste cuenta? Intenta remover la olla de nuevo y verás qué pasa. ¿Tú? ¿Persiguiendo a alguien? No seas ridículo. James se burló perdiendo por completo el control de su expresión. Yo estaba igual de atónito. Andrew dijo que perseguía a alguien. ¿Quién? Yo. Lo miré con los ojos muy abiertos. Su expresión era tranquila pero seria. Y la frialdad de su mirada al mirar a James me hizo estremecer. James, escucha con atención. A partir de ahora, y yo somos enemigos de verdad. No descansaré hasta pagarte con creces lo que le hiciste a Lucas. Ignorando la furia inútil de James, Andrew me acompañó al asiento del copiloto y nos llevó a casa. Me costó un poco recuperarme. Lo miraba furtivamente una y otra vez. Andrew tenía la mirada fija al frente con el rostro indescifrable, pero si te fijabas bien, sus ojos tenían un leve destello de pánico. No pude evitar preguntarle, ¿me persigues? Asintió. Sí. Pero nunca dijiste nada. Frunció el ceño. ¿No era obvio? Dicen que las acciones importan más que las palabras cuando persigues a alguien. En fin. Bueno, para ser justos, Andrew se había portado increíblemente bien conmigo últimamente. A veces incluso me preguntaba si sentía algo por mí. Pero me daba demasiado miedo asumir algo. Quizás solo era amable porque éramos compañeros de piso. O quizás solo me cuidaba como un fan cuida a su ídolo. Honestamente, si no fuera por esa escena dramática, ¿cuánto más habría esperado para decir algo? Durante todo este tiempo nunca pensó en usar palabras y acciones a la vez. Pregunté estupefacto. Tienes razón, dijo Andrew tras pensarlo 2 segundos. Fue culpa mía, cariño. El día que oficializamos nuestra relación, Andrew estaba tan feliz que no podía dejar de sonreír. Me arrastró a comer y beber toda la noche, y dijo que teníamos que celebrar este día tan maravilloso. Esa misma noche me engañó para que me acostara con él en su habitación principal. Su razonamiento fue, ahora tengo novio, así que por supuesto, mi dulce y Visebel novio debería dormir en mis brazos. ¿De qué otra manera puedo descansar? Lucas, cariño. ¿Cómo pudiste dejar a tu pobre novio solo en una cama fría y vacía?
No esperaba que Andrew fuera así. Pero acepté. El cariño de Andrew siempre era evidente, podía sentir su amor en todo lo que hacía. Justo como ahora, cuando me abrazó y me besó con ternura. Sus besos suaves y prolongados recorrieron mi frente, mis párpados, la punta de mi nariz y finalmente mis labios. Cerré los ojos, separé ligeramente los labios y le di la bienvenida al calor de su beso. Nuestras bocas se entrelazaron, y pude sentir el calor subiendo por cada parte de mi cuerpo. Continuó así un buen rato antes de que finalmente me soltara. Los dos, sin aliento, abrazados con fuerza. De repente pregunté: ¿por qué me amas? Andrew me miró, mi reflejo brillaba en sus ojos. Quizá era porque me dormía cada noche con tu voz. Quizás sea esa mirada en la nieve. O quizás sean todos los días que hemos pasado juntos. Abrí los ojos de par en par. ¿Eres el gran guardián? Soltaste una suave risa y me abrazaste más fuerte. Ahora por fin puedo protegerte como es debido. Cada día con Andrew era felicidad. Así es como se siente el amor verdadero, dulce y cálido. Mirando hacia atrás, ¿alguna vez amé de verdad a James? Probablemente no. Simplemente me engañó su falsa dulzura. Sola en una ciudad desconocida, desesperada por estabilidad, confundí su atención con amor. James tenía razón, nunca hicimos nada. El momento más íntimo que tuvimos fue tomados de la mano. Apenas nos abrazamos. En aquel entonces, me dije que era demasiado pronto para nada más. Pero ahora me doy cuenta de que simplemente no quería. En el fondo, no me gustaba lo suficiente. Pero con Andrew en tan poco tiempo, lo habíamos hecho todo menos el último paso. Sobre todo porque era tan pegajoso que me besaba de la nada, en cualquier momento y en cualquier lugar. Me mantenía en vilo constantemente, preocupada por si alguien descubría nuestro romance de oficina. La siguiente vez que supe algo de James, fue que su empresa estaba en serios problemas, potencialmente en bancarrota. Estaba bastante segura de que Andrew tenía algo que ver. Pero sinceramente ya no valía la pena preocuparse por él. Ni siquiera quería saber los detalles. Últimamente Andrew se comportaba de forma misteriosa, como si estuviera planeando algo. No fue hasta que encontré lo que había escondido en la mesita de noche que me di cuenta de que este tipo definitivamente deseaba mi cuerpo. No dije ni una palabra. Simplemente me senté a ver cómo planeaba hacerlo. Esa noche, después de nuestra rutina habitual de ducharnos y acostarnos, Lucas murmuró, rodeándome la cintura con sus brazos, con la voz cargada de deseo. «Estoy lista». Oh, respondí un poco sorprendida, pero acepté sin problema. Dudó, luego lo intentó de nuevo. «O sea, estoy listo». «Te escuché la primera vez», dije. «¿Qué estás haciendo, Bob Esponja?» Frustrado, repitió. «Estoy listo». No pude contenerme más. Me eché a reír a carcajadas, me di la vuelta para sentarme a horcajadas sobre él y le guiñé un ojo con picardía. ¿Sabes qué? Yo también estoy lista. Al instante siguiente el mundo se puso patas arriba. Ahora estaba atrapada bajo él. Su beso fue rápido y desesperado. No sé cuánto duró, pero en un estado de confusión, me sentí atraída por su abrazo abrasador. Una voz baja murmuró junto a mi oído. «Dios, soy una bestia». Quise patearlo pero ni siquiera podía moverme, simplemente me quedé dormida. «Está bien, me ocuparé de ti por la mañana».